Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está, esta es la imagen del día, la agresiva forma de conducir de este grupo de motociclistas que en la noche del jueves tumbó de su moto a dos mujeres y pasó por encima de sus cuerpos, dejando a una de ellas muerta y a su compañera en una sala de cuidados intensivos. La fiscalía busca a los homicidas que frenaron para atender a uno de los motociclistas que las hirió, pero que a ellas las dejó tiradas en la carretera entre Soacha y Cibaté, en las afueras de Bogotá. De esta historia hablaremos hoy. En Noticias 1 esta noche, Gustavo Petro le dice adiós y gracias por Twitter al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Sicarios al servicio de alias Mordisco asesinaron al hijo del viceministro de Igualdad en su resguardo de Toribío, Cauca. Petro ataca a la FLIP, que le reclamó por estigmatizar periodistas y atribuirles la enfermedad de Laura Sarabia. En silencio y sin permiso para la prensa, hace 1 año y 4 meses se adelanta el juicio que lleva a los ejecutivos y empleados de Chiquita a la impunidad. Un petrolero ruso embargado por Estados Unidos fue contratado en Colombia, hizo su obra y escapó, dejando deudas por 60.000 millones de pesos, y la petrolera que lo contrató se acaba de declarar víctima. ¿En qué tal esto? Y en los deportes, Gerson Caucha. Mónica, luego de guiar a Colombia a los cuartos de final, James Rodríguez fue elegido el mejor jugador de la semana en la Copa América. Alemania y Dinamarca, que eliminó al campeón defensor, avanzaron a los cuartos de final de la Eurocopa. Y arrancó el Tour de Francia con victoria de Romain Bardet y con Egan Bernal como el mejor colombiano. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este puente festivo. Aunque desde la semana pasada se esperaba un remesón ministerial, este se produjo esta mañana a través de Twitter. Con un mensaje lacónico, el presidente insinuó que habría nuevo ministro del Interior y Luis Fernando Velasco comenzó a despedirse. Mil gracias por permitirnos compartir con ustedes tiempo, dolores, pero también esperanzas. El hasta hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es la primera ficha que el gobierno Petro cambia en medio de los rumores del remesón ministerial que se avecina al interior de la Casa de Nariño. Gracias a todas y todos. El presidente Petro confirmó su decisión esta mañana a través de este mensaje. El próximo ministro del Interior realizará los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente en este o en el próximo gobierno. Gracias, ministro Velasco, por su buen trabajo. Velasco contestó por la misma vía, publicando un video que recopila su última actividad como ministro en Codazzi Cesar. Aquí está el ministro del Interior del gobierno de Petro, porque al gobierno de Petro la historia, el pasado, los problemas, pero también las esperanzas del pueblo yupa le importan. El video musicalizado resalta el reconocimiento como ministro. Gracias. 1000 veces, ministro Luis Fernando, gracias. 1000 veces, doctora Lilia Solano, y a su equipo de trabajo. En un segundo mensaje, Velasco dio un mejor contexto al corto mensaje de su ex jefe. Como lo hablamos en su despacho hace un par de semanas, aquí existe un proyecto que vale la pena defender y yo lo haré desde el espacio en el que sea útil. El ministro Velasco, adelantándose a su salida, esta semana también entregó la rendición de cuentas de su gestión junto con su equipo de trabajo. Yo voy a dejar que otros directores y que otra gente, porque esto es un trabajo de equipo, nos puedan contar. Ministro. A ver. El también llamado ministro de la Política estuvo durante 1 año con Petro, en el que patinó ante el Congreso la reforma pensional, dejó pendientes 17 leyes, entre ellas la reforma laboral, buscó infructuosamente acercamientos con la oposición del gobierno y perdió la batalla en otros proyectos como la reforma a la salud y la educación. Una excelente legislatura. Velasco, de quien se rumora podría ir a ocupar una embajada, sale de la cartera salpicado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien lo señaló de supuestamente participar en hechos de corrupción en esa entidad. Hablamos con el jefe de tecnología y de sistemas de la presidencia, René Guarín, quien resultó mencionado en las denuncias de chuzadas de la presidencia a magistrados y opositores. Él dice que no tiene a su disposición ningún aparato que le permita hacerlo, que no recibió orden en ese sentido y que sí le pidieron investigar si alguien lo hacía desde el gobierno. La Dirección Nacional de Inteligencia ha desencadenado
a través de su unidad de operaciones, un proceso de seguimiento ilegal. Nunca. En los cuestionamientos a la Dirección Nacional de Inteligencia que dirige Carlos Ramón González por presuntas interceptaciones y seguimientos irregulares a magistrados, periodistas y políticos de la oposición, ha sido mencionada la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia, que está bajo la dirección de René Guarín. Las cosas pues se aclaren. La oficina a su cargo hace parte del Departamento Administrativo de la Presidencia, cuya directora es Laura Sarabia. Guarín consideró importante y urgente la orden de Sarabia de investigar si se estaban realizando o no operaciones irregulares desde una de sus dependencias. Laura Sarabia, como directora del DAPRE, como nominadora que es de la entidad y como jefe que es cabeza del área de tecnología, en donde yo soy el jefe, digamos, directo, y ella está por encima como nominadora, ha ordenado una investigación interna por esa información de prensa, ¿cierto? Y ese es el procedimiento correcto. René Guarín insiste en que su grupo de trabajo no realiza labores de inteligencia de ningún tipo. Nosotros no tenemos ni aparatos de chuzadas, ni seguimientos a personas. Ese tipo de funciones allí no se desarrollan. No he logrado entender la fuente y por eso he sido insistente en conocerla, porque no hay una relación directa entre la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y actividades de inteligencia del Estado colombiano. En relación con el origen de este escándalo, conocido a partir de una carta del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, René Guarín indicó que no tienen sentido los señalamientos contra su oficina. Yo he conocido a través de noticias que el magistrado, en las últimas intervenciones que ha hecho aquí en la Fiscalía, ha dicho que él no va a constituirse en parte civil. Agregaría eso, que hace 3 años, muy curiosamente, el magistrado a mí me escribió, me llamó y me invitó a su casa y tengo la prueba, me regaló un libro. El jefe de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia insiste en que quiere conocer y escuchar al supuesto general del Ejército que incluyó su oficina en el listado de entidades del gobierno que presuntamente están chuzando por fuera de la ley. Ayer el presidente Petro responsabilizó a la prensa por haber enviado a Laura Sarabia a una unidad de cuidados intensivos. El hospital dijo que no había tales cuidados intensivos y la FLIP protestó por la estigmatización, pero el presidente remató con un trino. Miguel Ángel. Mónica, le respondió atribuyéndole al ex vicepresidente Francisco Santos la orientación de la Fundación para la Libertad de Prensa, a la que ese político de la ultraderecha renunció hace 22 años. Hablamos con su actual presidenta. Ayer el presidente Petro ponía en conocimiento la situación médica de su mano derecha, Laura Sarabia, quien según él ha sido objeto de ataques de los medios de comunicación y la oposición. Aquí no pudo acompañarnos Laura Sarabia, la directora del DAPRE, porque tuvo que ser hospitalizada en el día de ayer. Llegó incluso a cuidados intensivos. Ha sufrido una violenta arremetida vía cadenas de redes que la prensa ha oficializado, volviendo las noticias sin investigar. La clínica Contrex pidió un comunicado en el que desmintió la gravedad de la enfermedad de la directora del DAPRE. La señora Sarabia está bajo la observación de nuestro equipo médico y asistencial. Se encuentra estable y su condición de salud no compromete su vida. Según Petro, las denuncias contra el hermano de Laura Sarabia fueron infundadas y tienen repercusiones psicológicas y legales. Pasan por la faja la honra de una persona, de un muchacho que nada tiene que ver con nosotros, simplemente para tratar de hacer ver al presidente como un corrupto, que no lo soy, ni lo seré. La Fundación para la Libertad de Prensa protestó por la acusación pública de Petro, pero el presidente respondió atacándola. ¿Y cuándo la FLIP de Pacho Santos defenderá a la ciudadanía contra la calumnia vestida de información? Según la presidenta de la FLIP, Ana Cristina Restrepo, los mensajes de Petro hacen ver que en Colombia no se respeta la libertad de prensa. Pues este tipo de expresiones del presidente pueden ser miradas como presiones a la justicia. ¿Por qué? Porque en la medida en que el presidente se esté manifestando contra quienes defienden la libertad de prensa, pues
todos estos casos de acoso judicial pues pueden sentir una forma de presión en los casos que están llevando. Y recordó que la FLIP no debe ni tiene algún sesgo político, por lo que han buscado un acercamiento con el mandatario para garantizar sus funciones. Hemos buscado encuentros con el presidente Gustavo Petro. Al menos en 3 oportunidades no ha sido posible y ha sido por cosa de él. Nosotros inclusive hemos apelado a organismos internacionales. La FLIP reveló que durante el gobierno Petro han sido asesinados 5 periodistas y ese tema debería ser la discusión central con el gobierno para proteger el periodismo en Colombia. En la pandemia, el gobierno se comprometió a no subir la CPM para que los transportadores renovaran el parque automotor. Ahora son camiones viejos los que consumen la CPM y piden que se les mantenga el precio. Marta. Mónica, la idea es que paguen el precio internacional. Para esto debería de subir aproximadamente 5.400 pesos, pero los transportadores están dispuestos solamente a negociar un incremento aproximado de 500 pesos por galón. Pese a que los transportadores y el gobierno llevan casi 2 años buscando un acuerdo para subir gradualmente el precio de la CPM, que generaría este año un déficit de 6,2 billones de pesos si se mantiene estable, aún no están claros cuándo serán los nuevos encuentros para intentar acordar las 2 alzas anunciadas recientemente por el gobierno. El ACPM está congelado desde hace 4 años y la gran pregunta para el gremio del transporte es, ese subsidio que recibieron todos esos 5 años, ¿en qué lo usaron? Porque habían podido modernizar el parque automotor. El precio de la CPM se mantiene en promedio en 9.600 pesos por galón, mientras que el gobierno busca un alza de 5.400 pesos para que llegue a 15.000 pesos por galón, como en el caso de la gasolina. Algunos transportadores estarían dispuestos a tan solo un ajuste de 500 pesos. Y nosotros tenemos como precio objetivo, es un precio que es con la fórmula que hemos planteado, que está alrededor de los 10.100 pesos. Son precios objetivos completamente, o sea, que son diferentes en el sentido de que se cocinan con fórmulas que tienen orígenes distintos. Y en ese sentido, esa es la discusión en la cual estamos. A su vez, otro grupo de transportadores radicó el pasado 25 de junio esta carta ante el Ministerio de Hacienda en la que aceptan el alza del diésel, solo si se exige el cumplimiento del precio del flete denominado Sistema de Costos Eficientes SICETAC. De lo contrario, aseguran, irían a paro. Según las empresas de carga, exigir esta tabla de fletes podría ser recesivo. Que el SICETAC no logra operar de manera plena. Es un costo de referencia de manera plena, porque este es un mercado que está en desequilibrio, pues ese ajuste de precios podría ser recesivo. El gobierno ya dio los primeros pasos para subir el precio de la CPM para grandes consumidores como empresas petroleras, mineras, cementeras, entre otros, que empezarán a pagar desde agosto el precio internacional. Dentro de los planes también está dejar estable el precio de este combustible para el transporte público y buscar una compensación para los transportadores de alimentos. En el transporte público no se movería todavía. No queremos ser la excusa para que los alcaldes suban el precio del transporte. Por ahora no se ha establecido una nueva reunión entre transportadores y el gobierno para ajustar el precio de la CPM, que tendría 2 alzas este año. El mismo juez federal de Estados Unidos que sentenció una reparación de $1.7 millones para cada familiar de las víctimas de Chiquita aprobó el acuerdo amistoso del abogado Paul Wolf con reparaciones máximas de 14 millones de pesos para todos los familiares de cada víctima. Ignacio Gómez. Mónica, de hecho los abogados del primer caso ya tenían noticia de la amistad entre la bananera y el abogado Paul Wolf y por ello lo habían denunciado y excluido del grupo, que sí pretende y está buscando una reparación justa para ellos. La Corte Federal del juez Kenneth Barra, en West Palm Beach, Florida, aceptó el acuerdo negociado por el abogado Paul Wolf con Chiquita Brands para indemnizar con $3.000 y $1.400 a cada una de las 2.575 personas asesinadas por los bloques de la SAUC que trabajaban para la bananera. Wolf anunció ayer que Marra avaló su acuerdo, pero le pidió explicarles a sus clientes, víctimas de la SAUC y Chiquita que él reclutó en apartado, que ellos están en capacidad de rechazar la oferta, que en pesos es de 14 millones para repartir entre los descendientes de cada víctima acreditada en la JEP y de 1.3 millones para quienes no lo estén. El difunto, que el señor tenía 18 hijos. Solamente 7 de esos hijos pudieron venir a testificar al juicio y esos 7 hijos recibieron un veredicto a favor
cada uno independiente, cada uno recibió un veredicto. Bajo este marco de Chiquita y el acuerdo con el señor Wolf, una familia de 18 hijos tendría que repartirse $3.400, o sea, 14 millones entre ellos. Cada víctima deberá tramitar su documentación ante el abogado norteamericano, pero el único pago que ya es fijo son los 4 millones que Wolf recibirá de manos de la bananera. Los demás abogados del caso de Chiquita, que ya consiguieron una compensación promedio de $2.7 millones para cada descendiente de las víctimas, aclararon que Wolf no hace parte del grupo de demandantes. El señor básicamente fue expulsado de las comunicaciones privilegiadas del resto de los grupos de demandantes, porque el señor violó leyes muy serias referentes a la confidencialidad de esas discusiones. Según explicó la abogada Victoria Mesa Estrada, que hizo parte del primer juicio, las faltas que el abogado cometió hacían imposible trabajar con él, porque él representaba un peligro para las víctimas que están amparadas por su organización, Aid Rights. Partió con Chiquita directamente. Para nosotros eso fue una ofensa muy grande que consideramos muy seria, y de una manera indirecta sabotaje directamente a nuestras víctimas, a los clientes que nosotros representamos. Por lo tanto, él fue expulsado. Aunque 8 bufetes y organizaciones de abogados convinieron que sus casos se unieran para establecer los procedimientos y validar los testigos, los apoderados de Wolf no estaban incluidos allí. La abogada explicó las diferencias para las víctimas. Pero las víctimas representadas por Wolf, que no acepten el negocio que éste hizo con la bananera, tendrán que seguir representadas por el mismo Wolf. Quienes se enteran del histórico juicio a Chiquita en Estados Unidos concluyen que en Colombia la bananera y sus socios están impunes. De hecho, no lo están, porque en Medellín se están dando las audiencias de un juicio en el que el año entrante ya se podrá concluir que el sistema judicial nacional no pudo hacerles justicia. El Juzgado Sexto Penal de Antioquia, en el centro de la Alpujarra de Medellín, adelanta desde marzo del año pasado el juicio contra 10 de los empresarios a los que involucraron en la financiación de las AUC. Los testimonios de sus ex jefes paramilitares de Urabá, Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, Ever Velosa, alias HH, y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, ante Justicia y Paz. Como sindicados están el norteamericano Charles Kaiser, presidente de Banadex, la filial de Chiquita en Medellín, que asiste virtualmente desde su residencia en Miami. Su gerente, el colombiano Reinaldo Escobar de la Hoz, Víctor Julio Buitrago, el testaferro que ambos utilizaron para enviar sus pagos, y los ejecutivos Fuat Alberto Giacomán y John Paul Olivo, que aprobaron en Cincinnati los pagos periódicos sucesivamente a los bloques Bananero, Elmer Cárdenas y Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. También murió antes de responder por sus crímenes Irving Bernal, el ejecutivo que a nombre de la familia Bananera Echeverry invitó a Kaiser y Escobar de la Hoz a la reunión con Carlos Castaño, en la que, según la teoría de la fiscalía, se habría suscrito el acuerdo con la SAUCET de pagarle 3 centavos de dólar por cada caja exportada entre 1997 y 2004. La Fiscalía tipificó estos actos como concierto para delinquir con fines terroristas en noviembre de 2008, pero solo 11 años después se pudieron resolver las apelaciones que permitieron darle apertura al juicio el 17 de septiembre de 2019, cuando ya habían muerto 4 de los procesados y sus jefes. Junto con los empleados de Chiquita, en el juicio responde Jorge Alberto Cadavid, actual vicepresidente financiero de Banacol, que heredó las operaciones y acuerdos de la bananera en Urabá, donde siguen ejerciendo el control territorial la misma organización criminal, ahora con el nombre de Clan del Golfo. El juicio, en el que la judicatura rechazó la presencia de prensa, tiene programadas audiencias de testimonios hasta el próximo 29 de noviembre, luego alegatos de conclusiones y el veredicto final. Pero si ello no ocurre, en octubre 25 del año entrante se cumplirán 17 años y la justicia colombiana, por cuenta de los exfiscales Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, tendrá que declarar su incapacidad para juzgarlos y el caso quedará en la impunidad.
El presidente también le dijo no al proyecto de región metropolitana que agencian el alcalde de Bogotá y el gobernador Rey de Cundinamarca. Según el Soacha, que ya dijo sí, estaba en mejor posición para negociar antes de que cambiara la norma que permite la creación de esa entidad territorial. El presidente Gustavo Petro, ayer en su discurso en Soacha, también se apartó del proyecto Región Metropolitana que promueve el alcalde Carlos Fernando Galán y el gobernador Rey de Cundinamarca en la Sabana de Bogotá. Según Petro, las garantías que para dicha integración creó la Constitución del 91 fueron borradas. Por muy poderoso que fuera el distrito, cualquier proyecto se podía tramitar de tú a tú. Y para integrarla había que consultar primero a la ciudadanía si quería o no quería. Era la ciudadanía la que determinaba una asociación entre iguales. Además, aseguró que en su periodo como alcalde de Bogotá también quiso integrar a Bogotá con Soacha, pero poderes políticos se lo impidieron. Amigos y amigas. Por eso pedí yo hacer un área metropolitana. El alcalde de entonces, Nemucón, y yo, como alcalde de Bogotá, estuvimos de acuerdo, se adelantó el proceso de acuerdo a las normas y lo saboteó Vargas Lleras. Ellos querían otra cosa. Y lo consideró un sabotaje, pues el poder de decisión de los ciudadanos se perdió. Quitaron la figura del área metropolitana de la Constitución para crear una figura que pareciera que dijera lo mismo, región metropolitana, pero que no es lo mismo, porque lo que quitaron fue la facultad popular de decidir. Y la pérdida de autonomía frente a Bogotá. Eso tiene un veneno, y es que ya el municipio de Soacha no se asocia con el distrito capital de igual a igual. El municipio de Soacha pierde todo su poder. Quienes deciden son fundamentalmente el gobernador de Cundinamarca y quien sea alcalde de Bogotá. Y eso ya no es el pueblo. El riesgo es que las decisiones de toda la región las tome Bogotá, porque es el que tiene la mayoría de acciones dentro de esa región metropolitana. Entonces se quedan sin autonomía en los municipios pequeños. La semana pasada el Consejo del Municipio de Chía le dijo que no a la propuesta de ingresar a la región metropolitana, pero 2 semanas antes el Consejo Municipal de Soacha había dicho que sí. Antes de finalizar este mes, los demás municipios de la Sabana deberán haber tomado una decisión. Colombia se rajó en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, lo que indican los indicadores. Colombia se rajó este año en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage de los republicanos de Estados Unidos. Nuestras peores calificaciones este año fueron en derechos de propiedad, integridad del gobierno y salud fiscal. Y nuestras mejores, libertad de comercio y libertad monetaria. Esto indica que la libertad económica tiene su capital en la billetera. Esto es lo que indican los indicadores. Las redes están repletas de ofertas de vivienda que podrían ser engañosas. No compren nada hasta no visitar el sitio y verifique cada papel de la oferta antes de gastar cualquier peso en ella. La búsqueda de viviendas y otros artículos a través de las redes sociales se ha masificado, lo que a su vez se convirtió en una oportunidad para los avivatos que buscan estafar a sus víctimas, incluso con ofertas de apartamentos en arriendo. Para evitar ser víctima de estafa a la hora de buscar una vivienda, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Si vio en portales web una vivienda que sea de su interés, visite la propiedad y verifique que sea la misma que vio. No entregue dinero por adelantado. Antes de firmar un contrato de arrendamiento ante una notaría o inmobiliaria, pues los estafadores suelen pedir adelanto sin haber formalizado un contrato. Corrobore la autenticidad y la ubicación real del inmueble con personas residentes en el sector. Desconfíe si el arrendador evita contacto directo o proporciona excusas para no reunirse y discutir los detalles de la negociación en persona. Y por último, no crea en ofertas demasiado buenas, los precios excesivamente bajos o cualquier urgencia inusual para concretar el negocio pueden ser señales de fraude. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/La Red Independiente.
Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140.000 pesos, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Un programa de inclusión logró conformar un equipo de creadores de robots con base en los niños víctimas de bullying en sus colegios. Lo que no pudieron superar fue la financiación de los pasajes de todos a Australia, en donde ahora van para la final de una competencia. Ellos son del equipo BIOSBot, el equipo que representará a Colombia en el próximo First Lego League que se realizará en Australia del 4 al 7 de julio. Este es un proyecto de inclusión social que reúne a jóvenes con discapacidades cognitivas y víctimas de bullying para educarlos en programación robótica. Este modelo de trabajo pedagógico con los chicos ha hecho que todos nuestros chicos de inclusión social mejoren sus habilidades sociales. El Team BIOSBot logró su clasificación al próximo Campeonato Mundial de First Lego League que se realizará en Sydney, Australia, un programa internacional que reúne escuelas de todo el mundo incentivando a jóvenes a la programación, creación y pista de robots automatizados. Sin embargo, solo 3 jóvenes del equipo podrán viajar hasta el otro lado del mundo debido al nulo apoyo de entidades públicas y privadas. Con recursos propios de cada familia inicialmente y después con las actividades que hicieron. Se hicieron rifas, se hizo un bingo, se hicieron actividades varias. Se recogió algún dinero y pues con el que alcanzó y los recursos de algunas familias, pues algunos chicos pues lograron tener los recursos para poder viajar. Este proyecto de inclusión social ya fue destacado por la ONU en su programa de tecnología e innovación inclusiva para jóvenes. La dieta ideal se compone al menos por 3 porciones de fruta y 2 de verdura una vez al día y darle, por supuesto, tiempo al cuerpo necesario para que las procese. Una alimentación balanceada incluyendo en proporciones adecuadas frutas, verduras, legumbres y cereales genera procesos digestivos más fluidos y efectivos. En promedio, el cuerpo humano tarda en procesar los alimentos entre 6 y 8 horas. Sales, azúcares y productos como los ultraprocesados, por su composición pueden retrasar el proceso digestivo. Expertos recomiendan evitar grandes cantidades de comestibles y alimentos en los platos y comer despacio. Pueden ser más o menos unas 3 frutas y 2 porciones de verdura al día. También el consumo de alimentos integrales, la hidratación suficiente durante el día. Equilibrar calidades y porciones de los alimentos ayuda a prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y otras falencias cardiovasculares. Acá la invitación es pues, a tener una dieta balanceada. Si tienen alguna duda, consultar con profesionales en nutrición. Cada alimento tiene un proceso digestivo diferente. Los carbohidratos son los más rápidos de digerir. Las proteínas, debido a su complejidad molecular, necesitan procesos más intensos para descomponerse en aminoácidos utilizables, y las grasas requieren mayor tiempo, especialmente cuando se consumen en grandes cantidades. En 2022, mientras Rusia invadía a Ucrania y Estados Unidos anunciaba el embargo de sus negocios petroleros, la petrolera canadiense Canacol contrataba a 4 de ellos para una exploración petrolera que involucró a 40 empresas nacionales. Los rusos se fueron sin pagarles una deuda que se calcula hoy en 60.000 millones de pesos. ¿Qué tal esto? Esta es una de las máquinas que perforó los pozos Dividivi, Saxofón y Chimela en Cesar, Magdalena y Sucre, en los que la petrolera Canacol Energy reportó hallazgos de gas en enero de 2023. Esta operación implicó servicios petroleros y logísticos de más de 40 empresas colombianas que a su vez fueron contratadas por Petropolar Sucursal Colombia, una empresa constituida en Dubái cuyos dueños rusos desaparecieron tras cobrarle a Canacol sin pagar por los servicios contratados con las empresas colombianas. Los rusos Vladimir Pranevsky y Anton Yakolev constituyeron en 2020 en Bogotá una filial de su empresa Petropolar de Dubái con un capital de $310.000, como lo demuestra este registro de Cámara y Comercio, para ejecutar este contrato de $57.5 millones que pactaron con Canacol. A mediados de 2022, justo después de suscribir el contrato, los intereses de los petroleros rusos en todo el mundo se vieron afectados por el embargo que Estados Unidos y Europa decretaron con motivo de la invasión terrestre a Ucrania. Algunas empresas americanas no podían trabajar con ellos. Canacol nos pide
que nosotros contratemos a una empresa de cementación y que ellos se encargan de que Petropolar nos pague. Actualmente, haber aceptado eso nos causó una demanda de 3.500 millones de pesos. Aunque todo el capital involucrado en el negocio era colombiano, en el tercer semestre de 2022, Petropolar dejó de pagar, pero las compañías de servicios siguieron facturándole, más aún cuando en enero de 2023 Canacol anunció nuevos hallazgos de gas. Canacol fue quien presentó a la empresa Petropolar y manifestó que iba a hacer este trabajo de 12 pozos con esta empresa Petropolar para que esta empresa, al estar presentada por ellos, tuviera cierto respaldo. Aunque Canacol les había dicho a los acreedores que Petropolar debía responder por sus deudas, en septiembre pasado, cuando algunas empresas intentaron embargar el taladro, Canacol se opuso, asegurando que el propietario no era Petropolar quien lo había importado. La parte operativa, tanto a nivel administrativo o acá en Bogotá, como en el campo, donde se desarrollaban las actividades, siempre estaba el personal de Canacol involucrado. Desde el trimestre anterior, Petropolar había desaparecido de las cuentas de Canacol, razón por la cual el Ministerio de Minas le pidió explicación a la petrolera. Entre Canacol y las empresas de servicios pusieron una empresa fantasma, a la que le asignaron todas las deudas y Canacol se quedó con todos los activos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, que adjudica y supervisa los contratos petroleros, dice que no puede responder por las razones que tuvo Canacol para contratar a los rusos. Canacol tiene plena autonomía para seleccionar sus contratistas y adjudicar los contratos en la cuantía que corresponda, dependiendo de los requisitos que le exija a sus subcontratistas, pero pues no es la agencia, la entidad llamada a calificar si fue un error o no fue un error lo que hizo Canacol. La empresa Petropolar desapareció desde el año pasado, mientras que Canacol, quien se opuso a la diligencia de embargo del taladro a favor de los acreedores, inicialmente guardó silencio. Sin embargo, se declaró el mayor damnificado tras la desaparición de los rusos y dice haber interpuesto una demanda civil contra Petropolar. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.